En la izquierda española se ha desatado la noche de los cuchillos largos. En el PSOE, ya lo saben, Pedro Sánchez se ha quitado de en medio a Adriana Lastra para formar un círculo muy estrecho, un núcleo duro, con una serie de ministros para que dirijan el Partido Socialista. Y por lo que se refiere a Podemos, también ha empezado la purga. Aprovechando que la vicepresidenta Yolanda Díaz no está, porque se encuentra de viaje oficial en Estados Unidos, la ministra Ione Belarra ha destituido a Enrique Santiago como secretario de Estado para la Agenda 2030. Santiago, como ustedes saben, es el secretario general del PC y apoya la nueva plataforma política de Yolanda Díaz. Con esto, Belarra lo que pretende es debilitar esa plataforma y fortalecer la presencia de Podemos en el gobierno, para lo que ha nombrado en el puesto de Enrique Santiago a Lilith Bestringe, la número 3 de Podemos, una mujer de partido que a partir de ahora ocupará un cargo que tiene una remuneración de 123.000 euros al año y que, sin embargo, es una mujer nada partidaria de la meritocracia, que dice que la cultura del esfuerzo no le gusta porque genera fatiga y desasosiego. Veremos si Lilith Bestringe decide esforzarse algo y hacer algo de ese esfuerzo a cambio del elevado sueldo que le vamos a... Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT, pero pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean comunicarse con nosotros, pueden utilizar el WhatsApp a través del teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y bien, para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables nos acompaña Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de Dios? Muy buenas noches, Buenas Javier. noches, gracias por acompañarnos. También con nosotros Almudena Negro. ¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. Uf, qué calor, Javier. Pasando mucho calor estas noches, parece que no refresca nada y lo peor está por venir. Eso dicen el domingo, ¿no? Que Viene vamos a el llegar pico a de máximas. 44 grados. Veremos qué calor pasamos. Y Isabel Valero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que los profesionales de Naturhaus harán todo lo que puedan para ayudarle a usted a conseguir que tenga hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas unos resultados que sean los deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Se acabó el dinero barato. El Banco Central Europeo, en un intento desesperado de enfriar la economía para frenar la inflación, ha seguido los pasos de todos los emisores del mundo y ha subido los tipos de interés 50 puntos básicos, 0,5 puntos porcentuales, en el mayor incremento de los últimos 22 años. Atrás quedan los tiempos de intereses negativos. La primera subida de tipos en 10 años ha sorprendido a las familias españolas con 490.000 millones de euros en hipotecas que ya se pagan a un tipo medio del 1,5%. Eso quiere decir que un crédito hipotecario de 150.000 euros con un diferencial del 1% paga 1.500 euros de intereses al año, pero que ahora, cuando le toque la revisión, pasará al 1,5%, es decir, pagará 2.250 euros de intereses, o sea, 750 euros más al año solo en intereses.
Los hogares hipotecados van a contar con menos dinero para gastar, el consumo se retraerá y los tipos van a seguir subiendo. El encarecimiento del dinero llega en plenas vacaciones de verano y nos anuncia un otoño en el que seremos más pobres. En cada casa, a la factura de la luz, el gas y el precio de llenar el depósito de gasolina, hemos de sumar los costes financieros. Los bancos, que son los grandes beneficiados, temen un aumento de la morosidad. El Banco Central Europeo ha creado también una herramienta para evitar la fragmentación financiera de la zona euro. Es el PPI, siglas en inglés del Instrumento para la Protección de la Transmisión de la Política Monetaria, que permitirá al emisor intervenir en los mercados cuando vea que hay una gran diferencia no justificada en las primas de riesgo que provoquen créditos más baratos en un país y más caros en otro. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hacía ayer este anuncio de subida de tipos necesaria ante esta inflación indeseablemente alta y pronosticaba una ralentización del crecimiento. Inflation continues to be undesirably high and is expected to remain above our target for some time. The latest data indicates a slowdown in growth, clouding the outlook for the second half of 2022 and beyond. At the same time, this slowdown is being cushioned by a number of supportive factors. The Governing Council has today decided to raise the key ECB interest rates and approved the Transmission Protection Instrument. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué supone esta subida de tipos? Bueno, lo primero que supone es que el Banco Central Europeo por fin toma medidas para reducir la inflación. Recordemos que la inflación subyacente, excluyendo el precio de la energía y de los alimentos en Europa, en la eurozona, está a niveles que no se habían visto desde principios de los años 90. En España tenemos una inflación mucho más elevada que en la media de la eurozona y el factor monetario es clave en este gran problema de la inflación. Es decir, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y, por supuesto, inyectar masivamente dinero, crear nueva moneda y bajar los tipos ha sido un factor que, unido, por supuesto, a factores como el energético, pues han elevado la inflación y que suban por lo tanto, es decir, pierdan poder adquisitivo todos los precios de nuestro entorno, ¿no? ¿Ha sido una decisión acertada por parte del Banco Central Europeo? Para mí es una decisión que viene demasiado tarde y demasiado poco. El Banco Central Europeo ha tenido oportunidades para subir los tipos sin que tuviese un efecto en el crecimiento económico durante todo el periodo de expansión del año 2021. Podía haberlo hecho más gradualmente, como lo han hecho, por ejemplo, en la Reserva Federal o con otros bancos centrales, y además lo debería haber hecho con más contundencia, porque al contrario que el dólar, el euro no es la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, no solamente el Banco Central Europeo tiene como mandato la estabilidad de precios, sino que debería, por lo tanto, prestar atención a que el euro no continúe depreciándose de la manera en la que lo ha hecho, porque, entre otras cosas, eso eleva la inflación. Compramos materias primas y productos importados del mundo más caros en euros devaluados. ¿Cómo lo vamos a notar los ciudadanos? Los ciudadanos lo vamos a notar fundamentalmente, lo habéis comentado, lo has comentado en la introducción, las personas que mantengan una hipoteca con tipo variable van a ver una subida de su hipoteca, ¿eh? Y, por supuesto, la toma de crédito va a ser un poco más cara, pero pensemos por un momento que se está hablando de que las personas que tengan una hipoteca variable en la nueva revisión van a tener un tipo de interés cercano al 1,5%. ¿Qué significa eso? Eso significa que con la inflación al 10%, los tipos son todavía extremadamente bajos y muy acomodaticios. Es decir, que no se está trasladando el coste del riesgo
riesgo del dinero a las hipotecas. Y por lo tanto, las familias que han hecho muy bien en los últimos años, se ha trasladado una enorme parte de las deudas en hipotecas de tipo variable a tipo fijo en la época de los tipos bajísimos, pues las que tengan tipo fijo no les va a afectar y las que tengan tipo variable van a ver una subida que se añade al efecto de la inflación. Menos acceso a crédito seguro, porque claro, van a subir los tipos y desde luego mayor coste si se tiene una hipoteca, bueno, pues a tipo variable, ¿verdad? ¿Y qué es y cómo va a funcionar este TPI, este instrumento para la protección de la transmisión? Esto es lo más peligroso de todo. ¿Por qué? Porque puede ser un incentivo perverso para que los estados que no tienen responsabilidad fiscal, no tienen responsabilidad crediticia, no están haciendo los deberes, continúen haciendo las cosas mal. Ese es un gran problema, porque la idea de que el Banco Central va a comprar bonos de un estado si suben demasiado las primas de riesgo y sobre todo el concepto de qué es para el Banco Central Europeo demasiado, pues es peligroso. Y es peligroso ¿por qué? Por tres factores. Primero, porque no normaliza la política monetaria. Por un lado, va a seguir comprando bonos de estados deficitarios y además va a comprar bonos de estados deficitarios que no cumplen con sus propios objetivos de déficit y de deuda, utilizando el remanente que le queda después de vencer los bonos de estados que sí hacen sus deberes. ¿Cuál es el riesgo de todo eso? Que eso significa mayor creación de moneda y que eso significa, por lo tanto, menos velocidad a la hora de normalizar la política monetaria y, por lo tanto, el riesgo de que la inflación se enquiste es también mayor. Pues veremos lo que ocurre. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por atendernos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Gracias, un saludo. Juan de Dios, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que efectivamente durante años ha estado intervenido el sistema monetario vía una bajada de, bueno, siendo gratis prácticamente el dinero. Eso ha llevado, bueno, pues a un consumo muy alto, pero evidentemente a una situación que no era real. El dinero cuesta dinero, valga la redundancia, y tiene un precio. No poner ese precio pues genera este problema. Pero con respecto a la inflación hay dos causas fundamentales de la inflación. Una es porque hay mucho consumo y poca producción que pueda atender a ese consumo. Dicho de otra manera, si alguien quiere comprar, mucha gente quiere comprar una televisión y hay muy poca producción de esa televisión, el que vende la televisión sube el precio. Esa es una de las causas. ¿Cómo se ataca? Tú subes, en este caso, los tipos y lo que generas es que vaya a haber menos consumo. Pero adicionalmente hay otro problema que yo creo que no se está atacando. Es decir, se ha puesto una solución que llega tarde, pero se ha puesto una solución que es a corto plazo. ¿Por qué? Porque la segunda es un aumento del coste de las materias primas. El problema que tiene Europa y que tiene España clarísimamente es un problema del coste energético. No somos autosuficientes energéticamente. Estamos con esta religión dogmática impuesta de un ecologismo en el que parece propio del comunismo, en el que todo es enfrentamiento, parece que no es posible el desarrollo y la conservación. Claro que es posible el desarrollo y la conservación, claro que es posible, pero usted tiene que compasar las dos cosas. Estamos viendo España incendiada, bueno, claro, si usted dice que el campo hay que dejarlo y no hay que limpiarlo, pues claro, cuando de repente llega un verano tan caluroso como este, pues el campo no está limpio, no se han hecho la limpieza correcta y entonces pues es una bomba de fuego. Lo mismo nos está pasando con la política energética. No se ha hecho una política energética y no veo que se esté haciendo una política energética. Eso nos lleva a una dependencia energética y, por tanto, cualquier subida de la energía repercute en el incremento del coste de los productos que nos van a vender. ¿Por qué? En España en concreto no tenemos ríos navegables, tenemos ríos pero no son navegables, con lo cual prácticamente todo lo que es el transporte de los productos hacia el interior de España tiene que ser vía carretera o tren.
En definitiva, se necesita no hay. un consumo alto de gasolina, de combustible, y eso, evidentemente, pues encarece pues desde los huevos que hay que llevar al supermercado en Badajoz o aquí a Madrid, ¿no? Entonces, esas dos causas, se está intentando atacar la inflación vía incremento de tipos, que llega tarde porque ha estado intervenido el sistema, pero eso yo creo que no va a ser suficiente para acabar con el problema de la inflación. Y a lo que nos va a llevar, y en el caso de España con un mayor peligro, es al caso de la estanflación. Porque son distintas también las causas, la estructura económica de los diferentes países en Europa es muy diferente a la española. Entonces, estamos intentando hacer una política económica conjunta, pero no tenemos una armonización fiscal, no tenemos la propia estructura, pues hasta energética que tenemos es muy diferente. Entonces, todo eso nos lleva a que medidas que le puede servir a algún país europeo, a España lo que nos puede llevar abocados es a la estanflación, que básicamente es incremento de la inflación y descenso del crecimiento. Entonces, es lo peor, porque al descender el crecimiento, hay pocos bienes, con lo cual sigue subiendo los productos, pero a la vez, como hay inflación, tienes que incrementar tipos, con lo cual a la gente la vas haciendo cada vez más pobre. Entras en un círculo vicioso del que es muy difícil salir y, desgraciadamente, pues tenemos al peor de los presidentes en una situación... En el peor momento posible. Almudena. Bueno, yo después de lo que han dicho tanto Daniel como Juan de Dios, que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, simplemente añadiría una cosa, matizaría una cuestión, Juan, que has dicho, y seguro que me vas a dar la razón. En España no hay transporte férreo de mercancías. Aquí nos dedicamos a hacer los lujosos AVE, ahora creo que hacen una AVE a Extremadura que va a 79 km/h, porque es que eso es el socialismo, ¿no? Pero no tenemos transporte férreo de mercancías, por eso nuestros productos se encarecen tanto en el supermercado, porque efectivamente todo depende del precio de los carburantes y sabemos cómo está el precio de los carburantes. Simplemente quería matizar eso. Bueno, estamos en una situación que nos podríamos encontrar, y no sería ser agorero ni nada por el estilo, que el Euribor estuviese al 2% en el año que viene. Claro, y más. ¿Esto qué supone? Pues encarecimiento de las hipotecas de tipo variable, como muy bien ha explicado Daniel Lacalle, no de los que tienen tipo fijo, también hay que decirlo. La restricción del crédito, como muy bien ha explicado Juan, es que se acabó eso del dinero gratis. Es que aquí parecíamos en Europa abonados a las teorías de Eduardo Garzón de si va mal da igual, imprimes billetitos y todo funciona, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo y claro, no funciona y por eso nos va... Había que subir los tipos, la Reserva Federal o el Banco Central Británico llevan haciéndolo desde hace meses y ahora de repente, yo ayer leí en la prensa que se echaban todas las manos a la cabeza porque han subido 50 puntos básicos en lugar de 25. Pero claro, ¿qué esperaban? Como decía Daniel, es que incluso han sido demasiado conservadores en lo que están haciendo. Y por otro lado, y también es preocupante, claro, van a subir los intereses de la deuda pública. Y claro, es que tenemos una deuda pública del 120% del PIB. Está muy bien que Bruselas ponga remedio, pero como decía Juan, tenemos el peligro de caer en esta inflación, pero sobre todo por una cuestión, porque Bruselas está adoptando medidas. ¿Y cuáles está adoptando el Gobierno de España? Un impuestazo improvisado a la banca o a las energéticas, que evidentemente se va a trasladar al consumidor, cosa que parece que los comunistas no se enteran, ¿verdad? Que siempre los impuestos siempre se trasladan a los consumidores y todo lo demás es literatura. Pero además improvisado, que ni siquiera puede entrar en vigor porque como se le ocurrió, fue una ocurrencia del presidente de repente, un presidente que se está negando a deflactar el IRPF. Es decir, que es que yo ya empiezo a dudar de si es que son incompetentes o lo están haciendo aposta. Porque es que siguen negándose a bajarnos impuestos, es decir, este gobierno no está adoptando ninguna medida, lo está fiando todo a Bruselas. Y luego con respecto al TPI, si hay una cuestión, es verdad que quiere controlar la prima riesgo para que no se dispare. Estaban pensando especialmente en Italia, en este caso, después del lío que hay montado con la dimisión de Draghi y que parece que puede ganar Meloni allí las elecciones, etcétera, etcétera, pero también afecta a España, también estaban mirando a España. ¿Qué pasa? Que la Comisión Europea ha aprendido del 2012, es que han aprendido. Claro, cuando tuvieron que venir al rescate de países como Grecia o España, etcétera, 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 de lo que ellos llaman los PICs, es así, Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo he estado leyendo que quieren hacer? Quieren obligar a España, si tienen que intervenir, a reducir el déficit. Bueno, ¿cómo vas a reducir el déficit cuando tienes un gobierno donde hay gente como Irene Montero, Yone Belarra o la nueva Montero, la número 2 del PSOE, esa que dice que 1.200 millones es una calderilla, chiquillo, que eso no vale nada en los presupuestos, hombre, 1.200 millones que me va a dar. Eso no es nada, con esa gente, ¿cómo lo vas a arreglar? Y efectivamente coincido con Juan.
Juan, tenemos el riesgo de la estanflación, pero por la incompetencia del gobierno. Absoluta. Isabel. Bueno, lo que ha dicho Diego Lacalle es clave. O sea, al final hay países que no han tomado medidas, y es el caso de España. A ver cómo va a solucionar. No hemos controlado el déficit, no hemos controlado la deuda, es más de 120, yo no sé si vaya por 130 o 140. España lo único que se dedica todos los meses es a colocar deuda, pero se suben los tipos de interés, como muy bien habéis dicho, a ver quién va a comprar esa deuda. Porque a lo mejor el Banco Europa, el banco no puede seguir comprando deuda española. Entonces, veremos. Por eso se dice que vamos a ver qué pasa en septiembre. La señora Nadia Calviño ha dicho que España no se tiene que preocupar ante esta subida del tipo de interés, porque aquí ya todo el mundo lo hizo muy bien y lo cambió a fijo. O sea, que la gente que parece ser que tampoco nos va a afectar. Nadie tiene una hipoteca variable. Nadie tiene. Nadie está referenciado al Euribor. La señora Calviño no sale a la calle. Claro, ni habla pero con nadie. ante todo lo que está pasando, Claro. resulta que salen y parece ser que es que lo vemos y ya todo el mundo no lo creemos y nos dicen, no os preocupéis porque en España la gente no tiene hipoteca variable. Bueno, Chiqui. Calviño ya dijo hace Ya 2 está. meses, ya hemos tocado Claro. el pico de inflación, ahora toca bajar, y se disparó y pasó del 10. Claro, entonces, bueno, luego lo que habéis dicho del tema energético, vemos como hasta el ministro verde alemán está buscando petróleo en Arabia Saudí, donde haga falta, porque al final ellos, pues el gobierno, que parezca que no alemán, puede estar en peligro. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo que qué política energética se ha seguido, que tienen esa dependencia, en el caso de Rusia, por qué han dejado cuando también tienen reservas de gas, y están pidiendo explicaciones de qué es lo que está pasando. Yo quería hacer un inciso porque me parece muy interesante lo que ha dicho Isabel, y es con respecto a la dependencia energética de Alemania. Efectivamente, los gobiernos de Angela Merkel, y ya no hablemos de Schröder, el de Gazprom, ¿verdad?, fueron un desastre. Pero ¿y si hablamos de España? En plena guerra de Ucrania, con la crisis energética que tenemos, va el señor Sánchez y le monta la de San Quintín Argelia, que era nuestro principal suministrador de gas. Dependíamos un 42% del gas de Argelia, que además era un gas que nos llegaba por tubo. Luego era baratito, que ahora de hecho se lo están mandando a Italia ese gas. ¿Y cuál es ahora nuestro segundo suministrador? Los Estados Unidos. Un gas que viene de fracking, por lo cual es más caro y que además llega por barco, con lo cual hay que regasificarlo, etcétera, etcétera, nos sale carísimo, que por cierto habría que preguntarle a la ministra Rivera porque tiene cerrada la regasificadora de Asturias, es algo incomprensible. Pero es que nuestro tercer suministrador, después de que el señor Sánchez se diera el abrazo con Zelensky, es Rusia. Desde el mes de mayo, nuestro tercer suministrador es Rusia. Es que hay que pedirle muchas explicaciones a este gobierno. Pero por eso tu pregunta de si no sabías si son incapaces o si lo hacen a aposta, es que son las dos cosas. Es que son unos incapaces, toman las decisiones incorrectas en el momento incorrecto. Ya, pero como no se entiende a veces la retórica, hay que explicarlo. Y dos cosas muy rápidas. Una, el problema es la crisis de deuda pública, que no solamente va a afectar a España, es un tema mundial. Y solamente, y no es por meter miedo, pero el tema de la deuda pública fue una de las razones tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay determinadas cosas que generan o pueden generar consecuencias nefastas. España necesita 300.000 millones de euros todos los años para funcionar. Si le estás duplicando prácticamente el coste, a ver quién es capaz de pagar ese dinero que necesitas para funcionar. Estamos en ese problema, pero no solamente España. Y luego otra cosa, y este ya es más quizás retórica, pero es que me duele en el corazón. Los ingleses, que ya no están en Europa y sabemos cómo son, en la crisis financiera del 2008 llamó pigs, o sea, cerdos en inglés, a Portugal, Italia, Grecia y España. Hay que recordar a estos señores que tienen cierta tradición a la piratería, o sea, han tenido los mejores sitios para ver dónde está el arte egipcio es en los museos ingleses, no en los egipcios, lo cual indica una cierta tendencia al amor a lo ajeno que se llevan a su país. Hay que recordar que en la crisis financiera del 2008 todos los bancos ingleses fueron rescatados y en España solamente fueron rescatados exclusivamente las cajas de ahorros porque estaban en manos de gestión de políticos, no estaban en manos profesionales. Solamente el rescate de una caja de ahorros alemana fueron 50.000 millones de euros, que fue el rescate de todas las cajas de ahorros de España. Esto lo digo también un poco
porque hay gente muy incapaz, Pedro Sánchez, pero ojo que en Europa hay gente que se dedica a llamar cerdos a los demás cuando en su propia casa ha sido un auténtico desastre. Lo que pasa es que tienen bastante más dinero que nosotros y son capaces, primero, de hacer muy buen marketing con lo suyo, que fue un desastre. La banca europea fue un desastre, la francesa, la inglesa, la alemana, hay que ver cómo está el Deutsche, el Commerzbank, en fin, y hay que ver la salud de los bancos españoles. Queda dicho. Bueno, vamos a entrar en crónica política porque, como les anunciábamos, se ha desatado la guerra en Podemos. Aprovechando la ausencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se encuentra de viaje oficial en los Estados Unidos, pues la ministra Ione Belarra ha destituido como secretario de Estado para la Agenda 2030 a Enrique Santiago, que, como saben, es el secretario general del PC. Y en su lugar ha nombrado a Lilith Bestringe en un puesto con un sueldo de 123.000 euros anuales. Ella es una activista que está en contra de la meritocracia y que en un acto público aseguró que la cultura del esfuerzo genera fatiga y ansiedad. Este relevo es un movimiento que busca reforzar a Podemos en el seno del Gobierno en detrimento de la nueva plataforma política de Yolanda Díaz. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Hola, Lucio. Don Lucio Muñoz, buenas noches. Bueno, parece ser que no es posible establecer esa comunicación. Almudena, ¿qué le parece esa guerra que se ha desatado en Podemos? ¿Ha empezado la purga? Bueno, la izquierda ha sacado los piolets y esto ya va a ser un no parar. Comenzó el señor Sánchez soltando lastre, ¿verdad? Y ahora está Podemos exactamente igual, porque claro, la bronca que tienen entre Podemos, el Sumar y esas cosas chulísimas que hacen es impresionante. Pero yo le voy a decir una cosa, yo estoy encantada con el nombramiento de Lilith Bestringe como secretaria de Estado, sí, a pesar de que se va a embolsar 123.772 euros. Y es que como esta señora, como usted muy bien ha dicho que la cultura del esfuerzo genera fatiga y ansiedad, yo espero que se quede en su casita durmiendo y no tenga las ideicas que tienen otros del gobierno, como puede ser la señora Irene Montero o el señor Alberto Garzón. Sí, pero el sueldo se lo vamos a seguir pagando a los españoles. Pero que no haga nada, que descanse y no se estrese. Lilith, sobre todo tú no te estreses, tranquilidad. Y yo creo que eso sería una gran noticia, porque cada vez que estos tienen una ideica, la pagamos todos y encima nos cuesta muchísimo, no solo políticamente, sino económicamente. Así que... Yo sobre todo, además, es que es una cosa increíble ver los currículums de esta gente. Ah, sí. O sea, de verdad es que esta gente está preparada para gestionar un país. Si es que, o sea, uno ve el currículum y ve, oye, pues que tiene relaciones de amistad con determinadas personas, pero no ve un currículum en el que de verdad haya demostrado unos conocimientos, una responsabilidad, una capacidad de gestión. Es que es una cosa que llama la atención porque es que al final piensan que el país funciona solo. Y es que cada vez que ellos legislan, ponen un palo en la rueda al autónomo, al empresario, al trabajador, incendian el bosque porque no lo quieren limpiar, porque dicen que el bosque se autolimpia el solito. Bueno, es que, ese tema de los incendios es un tema gravísimo, pero es que hay que decir que es que tienen prohibido todo. A la gente que tradicionalmente ha cuidado el campo no le dejan, si es que no te puedes llevar ni una piña del campo. Nada. Recoger leña. Pero ellos tampoco hacen nada. Así es. Y así estamos. Bueno, vamos a intentar recuperar esa comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bien, ahora le escuchamos. Vamos a ver, ¿cree usted que se ha desatado la guerra entre Podemos y la plataforma de Yolanda Díaz? Sí, yo creo que es una guerra que se extiende a otro partido. Es decir, es una guerra entre comunistas, entre los comunistas del Partido Comunista, entre los comunistas de Sumar y entre los comunistas de Podemos. Está claro que el señor Santiago, el antiguo secretario de Estado de Asuntos Sociales y Agenda 2030, pues está pagando pues su apoyo, está pagando las consecuencias de su apoyo al proyecto político de Yolanda Díaz, es decir, a Sumar. Por ese motivo, pues lo han destituido. En este caso, como usted bien dice, don Javier, es una batalla que acaba de ganar Podemos, pero no ha ganado la guerra, simplemente es una batalla. Recordemos que el presidente del Gobierno apoyó a Yolanda Díaz. En este caso, pues supongo que el apoyo habrá sido a Podemos. Supongo que habrá sido también un equilibrio de poder,
no querrá que gane nadie la guerra final y supongo que el poder lo querrá para él, como buen comunista que es. Repito, es una guerra entre comunistas que no se pueden matar físicamente, como han hecho sus antepasados en otros regímenes políticos y en otros países, y también aquí en el nuestro, y se matan políticamente. En este caso, pues ha ganado Ione Belarra y ha ganado Podemos. Pues da la sensación, Lucio, de que este gobierno que tenemos está más preocupado en sus propias luchas internas que en gestionar en favor de los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, está claro que no le queda mucho tiempo, el presidente lo sabe que no va a revalidar el mandato, sabe que va a perder las elecciones y lo único que está ganando es tiempo, es decir, él lo que quiere es alargar la legislatura todo lo posible, de ahí esta reestructuración organizativa que se está produciendo en el PSOE, pero no le va a valer absolutamente para nada, puesto que es, el periodo gubernamental está finiquitado, él lo sabe y lo único que está haciendo pues es intentando culpabilizar a los que están saliendo de sus cargos políticos y evitar que recaiga la culpa sobre él. Es una huida hacia adelante y no va a conseguir absolutamente nada con este cambio de caras y con esta reestructuración organizativa interna que está sufriendo el PSOE. Las próximas elecciones generales parece claro que las ganará la derecha, pero ¿qué pasará con la izquierda? El PSOE va a sufrir un fuerte varapalo, el referente de la izquierda va a ser Podemos, va a ser Yolanda Díaz, Podemos va a desaparecer. ¿Qué cree que pueda ocurrir? Bueno, yo le auguro a la ultraizquierda, es decir, aunque el PSOE también es ultraizquierda en este momento, pero a la ultraizquierda tradicional, es decir, al Partido Comunista, a Podemos y al Proyecto Sumar, yo le auguro pues el porcentaje de votos que tenía antes de llegar al gobierno y al panorama mediático Podemos. Le auguro, no sé si un porcentaje equivalente, igual que el que tenían antes, un poquito más, un poquito por encima. Yo no tengo ninguna consultora que se dedica a este asunto, pero yo calculo que será así y el PSOE, por supuesto, sufrirá un gran varapalo. Esto es lo que yo pienso humildemente, pues como humilde ciudadano, que es lo que soy, don Javier. Pues nada, mientras tanto veremos cómo se matan entre ellos. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Buenas noches, don Javier, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana. Isabel. Bueno, yo primero recomendar el libro de ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra civil? De Pío Moa. De Pío Moa, sí. Claro, cómo se matan entre ellos y eso se puede ver. A ver, el PSOE necesita un partido apoyo para luego, si hay unas futuras elecciones, le pueda apoyar. En este caso, estamos viendo que aunque parezca que no, está apoyando a Yolanda Díaz porque, a ver, tiene el Falcon, tiene todo para poder hacer su campaña. Todos sabemos que hacer un partido político cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y vemos que esta gente, bueno, pues como setas salen partidos políticos. En el caso de Podemos, pues ahí está la lucha. Lo que pasa que Podemos ya al presidente Sánchez ya no les vale para nada, entonces está buscando otras alternativas. Y además, si se dividen mejor, porque al final todos van a apoyar a Sánchez. Con lo cual es una estrategia también del PSOE, aunque parezca que no, pero es una estrategia del PSOE. Y del señor Enrique Santiago, Enrique Santiago no hay problema, porque si le quitan de ese sitio, pues bueno, puede ir a ponerle un puesto en Europa, que asesore, o puede ir a asesorar a Petro, igual que asesoró a las FARC. O sea, que esta gente se va a colocar, que no tenemos que temer nada, que los 78 o 100.000 euros al año les va a caer, les pongan donde les pongan. Entonces, no creo que haya tenido mucho problema en que le hayan destituido. Es una estrategia más que a Sánchez le está saliendo bien, que parte de ahí, por eso le está dando todas las facilidades a Yolanda para que resurja el Partido Comunista. Y bueno, como ha dicho Almudena en off, también puede ser que Pablo Iglesias quiera volver, porque además se está viendo y le está beneficiando. Y bueno, se están pues reestructurando, matándose y bueno, lamentablemente no terminan de desaparecer porque como al final son partidos subvencionados por el Estado y son parte del Estado y, oye, tienen dinerito, pues al final, si deben dinero, les condonan deudas, como vimos con Izquierda Unida, o sea, no tienen problema. Y son necesarios en un sistema proporcional como es el que tenemos para seguir pues bueno, apoyando a futuros gobiernos. Bueno, ¿y quién ganará esta guerra en la izquierda? ¿La va a ganar Yolanda Díaz? ¿La va a ganar Podemos? ¿Va a volver Pablo Iglesias? ¿Qué va a ocurrir? Hombre, yo creo que el extremismo, el comunismo, no tiene nada que hacer. Y yo creo que menos en una situación en la que lo que se necesita
es hermanar a todos los españoles, lo que se necesita es unir, no generar odio, no generar disputas y también ser personas capaces. Y eso, y un mínimo de sensatez. En el caso de los comunistas y de Podemos, pues la verdad es que está todavía por ver alguno que tenga esa capacidad intelectual. Yo creo que no, o sea, que va a ser una guerra de autodestrucción entre ellos. O sea, no creo que sinceramente, gane el que gane, yo creo que van a estar peor y desde luego, sinceramente, creo que los comunistas no van a ganar. Bueno, yo creo que el que va a ganar la guerra es Pedro Sánchez, la guerra en la izquierda, y yo creo que no hay ninguna diferencia entre las políticas que quiere aplicar Yolanda Díaz, comunista, que hay que recordar que del único partido que Yolanda Díaz tiene carné es del Partido Comunista de España, que es que parece que no. Esto es como Manuela Carmena, ¿no? De yo no soy comunista, pero bien que tenías el carné del partido, ¿no? Sí. Pues lo mismo, Yolanda Díaz es un bluff, como dijo Alfonso Guerra. No es que lo diga yo, lo dijo Alfonso Guerra, que a veces tiene momentos de inspiración, ¿verdad? Y luego, por otro lado, efectivamente, Pablo Iglesias quiere volver. Los líos que está montando actualmente contra medios de comunicación son una reivindicación de yo fui una víctima del sistema y está preparando la vuelta, y en ese sentido yo creo que hay que entender la purga, el piolet que ha sacado hoy Ione Belarra, ¿no? Que es persona de absoluta confianza tanto de Irene Montero, aunque ya menos, de Irene Montero, y sobre todo de Pablo Iglesias. Las cosas son como son, pero es que la realidad es que Podemos es una marca quemada. Le pasa lo que a Ciudadanos, es que ya da igual. En política, cuando el viento te sopla a favor, todo va bien. Cuando te sopla en contra, ya puedes hacer el pino con las orejas. Entonces son marcas quemadas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a medio plazo la guerra la va a ganar otro señor que hace políticas puramente socialistas, del socialismo real, y que se llama Pedro Sánchez. Que por mucho que ahora haya intentado vendernos ese giro al centro, con el nombramiento de viejas glorias del Partido Socialista, porque lo que ha demostrado es que no tienen banquillo, ¿no? Por otro lado, no. Es que luego aplica las mismas políticas que quiere Podemos. Luego yo creo que sí va a haber un ganador a medio plazo, ¿eh? Y se llama Pedro Sánchez. Bueno, y mientras tanto siguen los cambios, ya lo saben, esta misma semana dimitía como fiscal general del Estado Dolores Delgado, sustituida por Álvaro García, y resulta que en el Consejo General del Poder Judicial, donde ya han dado el plácet a este nuevo nombramiento, no ha habido unanimidad. Hay 7 vocales que consideran que el señor García tampoco es idóneo para este puesto, como en su día consideraron que Dolores Delgado no lo era. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.
Antes de contarles más cosas, permítanme que les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico clavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La renuncia de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y la designación de un sucesor no garantiza la independencia e imparcialidad de este organismo. 7 vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran que el nuevo fiscal general Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo. Los magistrados cuestionan que reúna el requisito de apariencia de la imparcialidad necesaria debido a su afinidad al PSOE. Los otros 12 vocales han votado a favor. El nombramiento se hará efectivo después de que García Ortiz comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Pero si la afiliación política de Dolores Delgado ya comprometió la imparcialidad de la Fiscalía durante todo este tiempo, su relevo por García Ortiz no viene a mejorar las cosas. A fin de cuentas, tal como alardeó el propio Pedro Sánchez, ya sabemos de quién depende la Fiscalía, ¿no? Pues ya está. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está. Tenemos comunicación con Teresa Gómez, ella es periodista de Tribunales de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tal como publicas en OK Diario, no hay unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial. Hasta 7 magistrados no consideran que García Ortiz sea lo suficientemente imparcial, ¿no? Sí, no consideran que sea idóneo en el cargo, entre otras cosas, como bien has explicado, porque formó parte o colaboró en la campaña del Partido Socialista cuando estaba destinado en Galicia como fiscal. Entonces consideran que esto pues sí que deja en entredicho su imparcialidad, teniendo en cuenta que va a estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Es cierto que este vínculo con el Partido Socialista no es tan burdo como fue el de Dolores Delgado, que pasó de dejar la cartera de ministra de Justicia a ocupar la Fiscalía General del Estado, pero también, y no es menos cierto, es que él es la mano derecha, ha sido durante todo este tiempo la mano derecha de Dolores Delgado, es el que ha ejecutado la mayor parte de las polémicas a las que se ha tenido que enfrentar es fiscal general del Estado al frente de la Fiscalía. Quien ha ejecutado estas maniobras ha sido Álvaro García Ortiz como jefe de la Secretaría Técnica, y ahora Dolores Delgado le nombra, le premia, ¿no?, con el puesto que ella ostentaba, que es el de fiscal general del Estado. Pero a mí, por lo que me dicen fuentes fiscales, realmente quien va a seguir estando detrás de la Fiscalía es la propia Dolores Delgado. Este fiscal anteriormente no era fiscal de sala, cosa que, por ejemplo, Dolores Delgado tampoco era fiscal de sala, y era un motivo más para no considerarla idónea en el cargo. Él sí, ahora sí que es fiscal de sala, pero es fiscal de sala gracias a Dolores Delgado, porque le nombró para ostentar el puesto de la Secretaría Técnica, que hace que pues pudiese obtener esta categoría, la máxima en la carrera fiscal. A mí, por lo que me dicen, Javier, fuentes fiscales, es que ahora la fiscal general del Estado se va a presentar para poder optar a la vacante que acaba de dejar libre hace 2 semanas otro fiscal, que es la Fiscalía de Delitos de Odio. De esta manera ya ostentaría la deseada plaza, la deseada categoría de fiscal de sala a la que tanto aspira la ya fiscal general del Estado. Y me dicen que no es la de memoria democrática, no se va a presentar a la Fiscalía de Delitos de la Ley de Memoria Democrática, porque por el momento todavía ni siquiera está aprobada, tiene que pasar la votación en el Senado. En cambio, la de Delitos de Odio sí que ya está aprobada. Entre septiembre y octubre se va a convocar la plaza, y de quien depende de nombrarla para el cargo es precisamente el actual fiscal general del Estado, de Álvaro Ortiz, del que era su número 2. Por lo tanto, no va a tener ningún problema para que su sucesor le nombre en esta categoría, le nombre para esta plaza, y ella pueda ostentar esa deseada categoría que tanto ha querido, y que, de hecho, como bien sabemos, el Partido Socialista intentó por la puerta de atrás
de atrás, pues beneficiarla con este cargo. Además, y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que ella, como fiscal general del Estado, cuando nombró al anterior fiscal de delitos de odio, le nombró fiscal de delitos económicos hace justamente 2 semanas, porque para ocupar la plaza que había dejado vacante el que entonces era teniente fiscal, Juan Ignacio Campo, que murió en diciembre de este año, le dijo, bueno, pues como también tienen la Fiscalía de Delitos de Odio, esta me la voy a atribuir a mí para que no tengas una sobrecarga de trabajo. Entonces, ahora cuando ella vuelva a la vuelta del verano, que a mí me consta que no va a tardar mucho en regresar, ella lo que dirá es, bueno, yo como fiscal general del Estado ya estaba ostentando el cargo de delitos de odio, por lo tanto, ahora me presento y así me nombran fiscal de sala del Tribunal Supremo. Bueno, pues esperemos que cuando la nombren fiscal de sala para delitos de odio, a Dolores Delgado ya se le haya pasado el dolor de espalda, que no le permitía seguir como fiscal general. Esperamos que sí. Pero ¿tú crees que la designación del nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido elegida a lo mejor por su vinculación con Galicia, por el hecho de haber participado en el proceso del Prestige, algo así para que se convierta en una especie de amenaza a Feijóo, quizá? Yo creo, eso puede estar relacionado, pero yo creo que ha sido más bien porque era la mano derecha de Dolores Delgado durante todo el cargo que ha ocupado Dolores Delgado, durante toda su etapa como fiscal general del Estado. Entonces, ha sido una propuesta exclusivamente de Dolores Delgado para seguir ella al frente de la Fiscalía, porque al final, hasta ahora, ella ha sido su jefa y él ha acatado todas las órdenes que ella le ha ido dictando. Cuando ella vuelva a la Fiscalía, va a seguir siendo igual, según me cuentan a mí fuentes fiscales. El fiscal general del Estado no va a tener independencia para poder decidir, sino que va a seguir acatando las órdenes de Dolores Delgado. ¿Y de quién acata las órdenes de Dolores Delgado? Pues como bien acababas de explicar, del propio presidente del Gobierno. Por lo tanto, la Fiscalía va a seguir teniendo esa función que es una mera función política para perseguir a los adversarios políticos, lamentablemente, del Gobierno, y digo lamentablemente porque se están cargando lo que ha sido hasta el momento siempre una institución pues independiente y profesional. Y eso no quiere decir que dentro de la Fiscalía no haya profesionales, claro que los hay, pero también es cierto que hay otros que se la están intentando cargar. Bueno, no dudo que efectivamente la han nombrado por ser mano derecha de Dolores Delgado, pero esa vinculación con Galicia, bueno, veremos si se confirma. Como vuelvan a aparecer fotos de Feijóo navegando como aquellas que aparecieron con Marcial Dorado, cosas por el estilo, a lo mejor se confirman esas sospechas. Veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, Teresa, el hecho de que algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial no consideren idóneo a este nuevo candidato tampoco quiere decir nada, ¿no? A fin de cuentas, Dolores Delgado tampoco era considerada idónea por muchos y estuvo 2 años y medio campando a sus anchas sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Efectivamente, al final no es vinculante esta votación, sí que es preceptiva, pero no vinculante, y por lo tanto no quiere decir que bueno, porque no tenga el apoyo, que sí que lo has tenido, porque han sido 12 votos frente a 7, pero si no lo hubieses tenido no implicaría pues en este caso el cese de este fiscal general. Sí que se podría, y esto me lo explicaban a mí en fuentes del Tribunal Supremo, en el caso, por ejemplo, de Dolores Delgado, cuando se recurrió su nombramiento, que no se dirimió, no se debatió este asunto, porque quien la había recurrido, pues el alto tribunal consideraba que no era competente para poder recurrirla. Si una asociación de fiscales X decide recurrir el nombramiento del fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo, ahí ya sí que sería que el Tribunal Supremo sí que podría pues dictar una sentencia y en el caso de que no sea favorable sí que se tendría que revocar el nombramiento del fiscal general del Estado. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que ocurre. De momento ya sabemos que nos ha dado la primera mala noticia al considerar que el asesinato de Miguel Ángel Blanco ya está fuera de plazo, ya no se puede seguir investigando, justo en un momento en el que podía, a través de esa querella de Dignidad y Justicia, de tratar de acusar a los inductores intelectuales de ese crimen. Pero bueno, veremos lo que ocurre. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de OK Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Almudena. Llueve sobre mojado con el Partido Vez, Socialista sí. Y su intento de domeñar la justicia y todas las instituciones. ¿Os acordáis de Eligio Hernández, alias el Pollo del Pinar, cuyo nombramiento como fiscal general del Estado fue echado atrás por la propia justicia? Muchos años después ya el PSOE había perdido las elecciones, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones. Para empezar, Álvaro García, este señor tan cercano al Partido Socialista, que hoy hemos conocido efectivamente, como bien has apuntado, que quiere declarar prescrito el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco para evitar que se juzgue a la cúpula de ETA en un momento en que todos sabemos que el Partido Socialista está más cerca de Bildu que de las víctimas del terrorismo. Luego hablaremos de ETA, pero efectivamente, así antes se consideraba que estos delitos prescribían a los 20 años de la detención o el momento de juzgar al criminal, él considera que no, que es desde los 20 años, desde el momento del atentado, con lo cual ya han pasado 25 años del secuestro y asesinato. Pero bueno, luego tendremos Marimar ocasión Blanco de se ha hablar de eso. personado en la causa y afortunadamente yo creo que hay jurisprudencia de sobra, la tiene la VT, el Carmen Ladrón de Guevara es una gran jurista y hay jurisprudencia de sobra para mojarle había hecho una gran Dani labor Portero para mojarle la oreja a Álvaro García. Con esta querella de acusar a los intelectuales, autores intelectuales del crimen, no solamente al quien aprieta el gatillo, ampliaba muchísimo el abanico. Vamos a ver qué ocurre. Pero insisto, luego hablamos de este asunto. Yo es que tengo una duda, no sé si alguien me la puede resolver, pero yo llevo preguntándome desde el día en que conocimos que Dolores Delgado dimite por motivos de salud, que por lo visto después del verano ya no va a tener, se le habrá pasado. Ya se ha curado, ¿no? Si su dimisión tiene algo que ver con la citación que este mismo mes de julio la envía al juzgado de la Audiencia Nacional número 6, el juez García Castellón, en el marco del caso Villarejo, donde la insta a presentarse como perjudicada por unos audios que figuran en la causa en los cuales el excomisario la acusa de haber evitado la extradición de un empresario a Guatemala, del señor Ángel Pérez Maura, que era cliente de Villarejo. Entonces yo quiero saber, es una duda que tengo, si esto quizá tuviera alguna relación con esa salida precipitada de Dolores Delgado de la Fiscalía y que nos deje como fiscal general del Estado a su esclavo moral, al señor Álvaro García. Es una duda. A ver, podemos estar hablando de jugadas, podemos estar hablando de muchísimas cosas, pero la base principal es que la justicia está politizada. La base principal para un sistema democrático es una separación en origen y ese es el problema. Y lo puedo decir yo desde un punto de vista teórico, pero ayer en una entrevista al señor José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, dijo más o menos lo mismo, dijo que no iba a entrar en corrupciones ni en corruptelas, por resumirlo, pero que lo que había es un problema sistémico y que eso no se iba a resolver, incluso iba a ir a peor, porque al final que los políticos elijan en la justicia, en este caso a 12, eso es un problema que ya Europa está diciendo que hay que resolver. Y lo que vino a decir que como este problema sistémico no se resuelva, esto va a ir a peor y lo estamos viendo con un estado de alarma que no pasa nada si se declara ilegal, lo estamos viendo con una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia para que se cumpla el 25% del español y te dicen que no pueden hacer nada. Al no tener una justicia independiente no puede haber una democracia y eso lo estamos viendo, es un sistema totalmente lleno de agujeros, o sea, el barco se está hundiendo, porque lo que hay, el nivel de corrupción ya yo creo que no se puede soportar y sobre todo una justicia elegida por políticos no puede ser independiente. A mí me gusta mucho esto cuando dice la independencia que lo confunden con la separación de poderes. No, en España no existe la separación de poderes y si no existe esa separación, al final el juez no puede ser independiente porque tiene continuamente el peso del partido político por el que ha sido designado. Entonces, o solucionamos este problema, entre muchos otros, como es el cambio de la ley electoral, o esto al final hará aguas por todos los sitios. Totalmente, yo creo que ese es el gran problema y además es patente. Es decir, que una persona que ha hecho campaña por el Partido Socialista, que ha sido mano derecha de Dolores Delgado, que ha sido ministra precisamente con el gobierno de Pedro Sánchez, indica que claramente quieren tener el control de la justicia, lo cual implica que no hay separación de poderes, lo cual implica que la justicia no va a ser justa, sino que va a ser partidista. Entonces, ese es el gran problema y el gran problema de este socialcomunismo que nos está gobernando, que consideran que las instituciones son suyas porque solamente ellos tienen derecho a poder gobernar. Y cuando hay alternancia y gobierna otro partido o gobiernan otras ideas, ellos consideran que esas ideas son ilegítimas. Totalmente. Y entonces, además, invocan a la violencia. Yo digo, porque no solamente en Guipúzcoa, donde estoy,
donde evidentemente no hay posibilidad de una campaña electoral limpia, pero es que vemos que en Madrid los guardaespaldas de Pablo Iglesias lanzaban pedradas en los mítines a Vox sin ningún problema. Vemos la misma violencia que se produce en distintas zonas de España, todo promovida con la alerta antifascista que dicen públicamente estos comunistas y socialistas que nos gobiernan. Es decir, cuando ellos no gobiernan, incitan a la violencia y además, cuando gobiernan, intentan controlar todas las instituciones. Es un problema muy serio, porque claramente indica que no hay salud, que no quieren la libertad de verdad, solo quieren una única ideología, que la gente entre única y exclusivamente por su canuto, y en cuanto alguien se sale de eso, entonces hay que decir que si es fascista, que si inventan cualquier tipo de insulto, que es precisamente lo que ellos hacen. Esto para mí es de las cosas más graves, la falta de independencia judicial es de las cosas más graves que hay. Estabas diciendo antes, Almudena, con el tema de ETA, es que, y recuerdo, Bildu tiene sentencia en firme del Supremo por formar parte de la estrategia de ETA. Otra cosa es que luego el Tribunal Constitucional, que no pertenece al Poder Judicial, es decir, en sede judicial, con pruebas judiciales, se sentenció que Bildu formaba parte de la estrategia de ETA. Entre otras pruebas, comunicaciones interceptadas por la Guardia Civil de jefes de ETA diciendo el nombre y apellido de las personas que tenían que ir en los primeros puestos donde Bildu sacaba mayoría. Entre otras pruebas, entre otras, que había muchas más. Entonces, y ahora Bildu, que es también un conglomerado de partidos en el que está Sortu, y el presidente de Sortu es el último jefe de la banda terrorista ETA. Entonces, o sea, más pruebas, y son los socios de Pedro Sánchez. Entonces, ya que el fiscal general del Estado lo que esté buscando no es en hacer justicia, porque es buscar hacer justicia, es decir, alguien que ha asesinado, que ha promovido el asesinato, en este caso el de Miguel Ángel Blanco, secuestro, tortura y asesinato, intentar, oye, que haya justicia, es decir, que el que ha hecho todo eso vaya a la cárcel y sirva de ejemplo para todo el mundo, que no se puede imponer las ideas políticas, como ha hecho ETA en Guipúzcoa, en Vascongadas, en las provincias vascongadas, a base de la violencia y del miedo, y del terrorismo, del secuestro, de la tortura, de la extorsión, del robo, o sea, todo lo peor, todos los crímenes, incluso el tráfico de droga, incluso el tráfico de droga también se han financiado gracias al tráfico de droga ETA. Entonces, todo eso, que el fiscal general del Estado lo que esté es intentando torpedear eso, porque justamente ETA, Bildu, son socios del gobierno de Pedro Sánchez, pues hombre, te indica todo que la justicia es todo menos independiente. Eso es uno de los principales problemas que tenemos que atajar, sin duda alguna. Yo quería matizar antes una cosa, quiero matizar antes de que pase Almudena, es que esto da igual que esté un gobierno social comunista, estas reglas las tenemos, gobierna el PSOE o gobierna el PP, y cuando ha gobernado el PP ha seguido las mismas reglas y no ha modificado nada, ha tenido mayorías absolutas para hacerlo, es decir, el consenso es de los dos y el consentimiento es de los dos. Otra cosa que esta gente lo lleva al extremo, pero Bildu es un partido legal, con lo cual está en todo el derecho el PSOE de pactar con él. No me vale esto de que es inmoral o que no es... No, es legal. A ti no te valdrá. Para mí pero es legal. Que no es lo mismo la legislación que el derecho, ni la ley que la legalidad. Claro. Entonces, a mí me parece muy bien que para ti sea legal, defiendes el derecho positivo, no el derecho natural. A mí me parece una completa amoralidad y por supuesto que lo es. Pues entonces, los pactos con los señores de Bildu, que además, como muy bien ha explicado Juan de Dios, es que existe una sentencia del Alto Tribunal Español, que es el Supremo, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, donde se dice clarísimamente lo que cantábamos, lo que coreábamos en las manifestaciones de Ermua, cuando tenían secuestrado a Miguel Ángel Blanco, y es que ETA y HB la misma porquería es. No, que yo no estoy diciendo que no sea moral, yo no estoy entrando en juicios de si es moral o no. Pero es que si confundimos la legalidad con la justicia, pues claro, es que al final, porque al final el derecho,
la ley no es lo mismo que la legislación. El derecho es del pueblo, la legislación es del Estado. Yo, como no soy muy estatista y todo el mundo lo sabe, evidentemente no puedo estar de acuerdo con tu discurso, porque evidentemente es una completa amoralidad que inhabilita jurídicamente y políticamente a cualquier político. Pues ahí vamos a ir, venga, porque has hablado tú de la separación de poderes. Es que una de las mayores confusiones que está permitiendo la separación de este poder, de poderes, que yo creo que la democracia es separación de poderes y representación, en origen, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, como decía el señor don Antonio García Trevijano, el mayor problema es que se ha convertido la palabra democracia en la religión democratista. Claro. ¿En qué consiste la religión democratista? En que hay gente que además suele defender el derecho positivo, ¿verdad?, que lo que cree es que aquí hay democracia porque votamos cada 4 años y a partir de ahí todo es legítimo. Pues no, señor, porque la legitimidad es de origen y de ejercicio. Claro. Y entonces, evidentemente, es absolutamente ilegítimo el pactar con Bildu, por muy legal que sea Bildu. Bueno, si defendemos la separación de poderes y no caemos en la neorreligión democratista, que es una verdadera religión sustitutiva, pues tenemos que decirlo así. Yo no estoy diciendo ni que estoy de acuerdo ni que es moral. Tú estás apelando no, tú has a dicho una que no te vale decir. No, es que no vale, porque está en el Parlamento. Pues no te vale a ti, para empezar, no, vale decir todo. No, es que no vale, quiero decir, PSOE puede pactar tanto con el Partido Popular como con Bildu como con Podemos. Otra cosa es con quién es afín, porque las reglas del juego son así. Otra cosa es que apelemos a la sentimentalidad y yo no lo haría porque es amoral. No es sentimentalismo, ¿eh? No es un tema de sentimentalismo. Totalmente. Es derecho y democracia. No es un tema de sentimentalismo. Estamos jugando con estas reglas. Sitúate en 1933 en Berlín. Llega vía democráticamente, llega Hitler al gobierno y establece unas leyes en las que recorta todos los derechos a la población judía hasta el punto en el que lo que dicta es su exterminio. Ha llegado democráticamente, ha dictado unas leyes. Y entonces, cuando llega el juicio de Nuremberg, hay una serie de personas que dicen, oiga, yo cumplía la legislación, porque era real, o sea, era una ley emitida por un gobierno que llegó democráticamente. Hitler llegó por elección. Era la legalidad que él estableció. Quemó el Parlamento, o sea, hizo terrorismo como hace ETA, o sea, como Bildu ha llegado gracias al terrorismo. Bueno, entonces emiten y promulgan una serie de leyes. Bueno, pero es que el que sea legal no quiere decir que sea legítimo, porque hay un derecho natural fundamental en derechos fundamentales. Derechos fundamentales como es el respeto a la vida. Bildu no lo ha respetado. Bildu hoy en día no lo sigue respetando en las provincias vascongadas. La gente piensa que ETA no existe y vio unos Sanfermines hace el 7 de julio, unos Sanfermines en los que ETA a través de Bildu, pero es ETA la que organizó la paliza casi que le pegan a los ediles, que un policía le partieron la nariz. Bueno, le partieron la nariz. Eso lo organiza ETA. ETA sigue organizada en Navarra y sigue organizada en las provincias vascongadas, que es completamente distinto de Navarra, ¿eh? Navarra es una comunidad foral y española y las provincias vascongadas son otras, pero en ambas está ETA y organiza eso. Entonces, cuando emiten una legislación que es ilegítima, pero que atenta contra derechos fundamentales y absolutos de la persona, hombre, evidentemente un gobierno como el de Pedro Sánchez, que me dice que ama la libertad, que le gustan los animalitos, pero oiga, es que es usted incoherente. ¿Por qué se están partiendo? ¿Por qué hemos dicho antes que Podemos es una marca quemada? Es quemada única y exclusivamente, para mí, por una cosa, por la incoherencia. Porque hablas de libertad y lo que quieres es imponer. Porque hablas de austeridad y quieres vivir como un rico, pero como un rico haciendo ver que eres rico, ¿sabes? Es la incoherencia. Entonces, eso es incoherente, sencillamente, y tiene un castigo político por incoherencia. Pero en el caso de Bildu, de ETA, no es solamente un castigo político de que no lo votes, es que tiene que tener un castigo penal, porque es que el último jefe de la banda terrorista ETA es el presidente de Sortu, que está integrada en Bildu, y gobierna Bildu. Y todo eso ETA es legal. Yo solamente por resumir lo que estáis diciendo, entonces no le llaméis, que como lo habéis hecho la comparación con Hitler, entonces no le llaméis un régimen democrático, porque un régimen democrático que permite
todo lo que habéis relatado no es un régimen democrático, es un régimen totalitario. Aquí hay varias, No, pero Claro, hombre, si hablamos de democracia, la democracia tiene un punto muy importante, que es el control del poder. Y aquí no hay ningún tipo de control. Si tú representas, tú imagínate, yo represento de repente a todos los yo estoy en Colombia, por ponernos, y yo represento a todos los narcotraficantes, represento a toda la gente que tiene negocios de prostitución, represento a toda la gente que roba bancos, a toda la gente que roba, y oye, y salgo elegido, y de repente, con todo el poder económico que me da el narcotraficante, el que se dedica a la prostitución, el tal, empiezo, oye, a comprar voluntades, a matar o asesinar a aquel que se opone. Empiezo y tomo el control de las instituciones a través de un canal que en su momento estaba hecho para algo legítimo y algo bueno. Se aprovecha gente que tergiversa para lo que estaban las instituciones, para lo que estaban las leyes, toma el poder. Y a ver a quién echa a esas personas que han llegado gracias al asesinato, a la corrupción, al narcotráfico, todo eso, a ver quién los echa diciendo, oye, me estás hablando de un régimen... De las provincias vascongadas, no, te estoy hablando. Estás hablando de Guipúzcoa. Y toma el poder, te estoy hablando primero, de Guipúzcoa, porque por es un ejemplo. país no, que no de Colombia, Guipúzcoa. No, pero me estás hablando entonces de que no tiene ningún control y de que no es una democracia. No, o sea, es no que no tengas un control, sino que tú... O sea, un régimen que permite a un narcotraficante comprar voluntades, o sea, me estás diciendo... Eso es, claro, pero es que la democracia, pero vamos a ver, yo creo que aquí, yo solo dos frases para empezar, la democracia no es perfecta, en ningún lado, y nunca, jamás lo va a ser, y por tanto siempre va a haber corrupción, pero yo creo que lo que estamos discutiendo en este momento se subsume en una frase de un gran jurista que se llamaba Caneluti, y es que la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa. Federic Bastiat a todas esas leyes injustas e ilegítimas las llamaba despojo legal, y por eso yo insisto, es absolutamente ilegítimo, aunque sea muy legal, pactar con Bildu. Bueno, pero de acuerdo contigo, pero es legal pactar con Bildu. Pero es que la legalidad no es la legitimidad. No, ya, vale, pero es legal. Entonces, no nos tenemos que llevar las manos, lo que nos tenemos que llevar a las manos, a la cabeza, es... ¿Por qué tenemos unas leyes que permiten a Bildu o lo que está pasando estar...? Pues porque por la profundidad. Sí, es muy complicado porque ahí tendríamos que hablar de cómo actúa la socialdemocracia, cómo se introduce el derecho positivo y se intenta encargar el derecho natural, porque la profusión legal es el arma de los autoritarios. Pero si es que la explicación... Es decir, que quiere decir que daría para 28 programas. Pero si es que la explicación la tenemos ahí en esa televisión en la que vemos a este señor, a don Álvaro, o a Dolores Delgado. ¿Cómo lo consiguen? Pues porque de repente entran a dominar instituciones que están hechas para lo que están, entra gente que empieza a tergiversar la función de lo que están y empiezan a hacer una labor que es completamente partidista. No, absolutamente. Bueno, lo acabas tú, te has respondido por qué entran, porque no hay separación. Totalmente. Y porque está elegido por el político. Entonces, totalmente. Claro. Sí, si nosotros, por ejemplo, es que ahora mismo está bloqueado el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial porque llevamos exigiendo que los jueces sean elegidos por los jueces, que creo que es algo que Vox también pide y que se va a hacer, pero para eso hay que ganar unas elecciones, pero se va a hacer. Porque yo creo que ya no es solo lo que lo pida Europa, que por cierto lo pide Europa a instancias del Partido Popular, que hemos estado dando la matraca, sino porque es que hay que mejorar la democracia. La democracia jamás va a ser perfecta y siempre te vas a encontrar de todo de corruptelas, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Loreiton. Claro, es así, y te lo vas a encontrar. Y que tenemos un grave problema, que en este momento hay una politización de absolutamente todo. Por supuesto, si es que la politización, ese meterte en todos los ámbitos de la vida pública y privada, eso lleva a regímenes autoritarios. Es que ahora mismo estamos con un gobierno que quiere imponer un régimen autoritario. Vamos a ver, volvemos entonces a lo que yo estaba diciendo, o sea, que al final no es el matiz, sino que al final vamos a que las reglas están mal. Y hay que cambiarlas. Y lo digo tanto para Bildu, lo digo con el tema del Consejo General del Poder Judicial, y independientemente de las jugadas que surgen de todo eso, claro, vemos la corrupción y vemos todo lo que está pasando, pero volvemos a lo mismo, es que es legal, o sea, está en el Parlamento y es legal. Otra cosa que sea ilegítimo, que sea moral, pero es legal. Nadie ha discutido que sea legal, pero efectivamente es absolutamente ilícito. Pero es que a mí y el tema es lo suficientemente interesante como para
para que sigamos hablando de ello, especialmente teniendo en cuenta que en estos momentos Pedro Sánchez sigue haciendo concesiones a los bildutarras y acerca a 11 presos etarras de diversas cárceles, las va acercando a prisiones próximas al País Vasco o en el propio País Vasco o en Navarra. Y lo hace a pesar de que entre los 11 que va a trasladar a esas prisiones más próximas suman como 40 asesinatos, nada menos, y ninguno de ellos ha colaborado lo más mínimo con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver que siguen todavía pendientes. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es.